Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a ver algunos temas de núcleo. Entre ellos vamos a ver los elementos figurados intercromatinianos, que básicamente van a corresponder a los gránulos pericromatinianos, las fibras pericromatinianas, los gránulos intercromatinianos y las fibras espiraladas, junto con otras estructuras como los llamados cuerpos de Cajal y otras más. En todos los casos, los elementos figurados intercromatinianos corresponden a ribonucleoproteínas, por lo que generalmente no se pueden observar con, digamos, los procedimientos habituales de microscopía electrónica, sino que se requiere que la muestra sea procesada o tratada con compuestos especializados, como un secuestrador del calcio, como es el caso del EDTA, etilendiaminotetracético, el EDTA. Pero bueno, entonces son ribonucleoproteínas. ¿Esto qué significa? Que son proteínas que tienen una pequeña cantidad de RNA. Bien, los nombres que reciben se deben básicamente a la ubicación que tienen dentro del núcleo. Aquí tenemos el núcleo, esto sería el núcleo, esta parte corresponde al nucleolo. Aquí podemos ver la envoltura nuclear y aquí vemos los complejos del poro en estas porciones. Y vemos la cromatina, que ya sabemos que se divide en heterocromatina, que es metabólicamente inactiva, está condensada o esterilizada, y la eucromatina, que sería esta de aquí, todo esto que está más claro, que es metabólicamente activa, que contiene los genes que expresa normalmente esa célula en particular. Mientras que la heterocromatina, como esta porción o esta otra, o estas que están por debajo de la envoltura nuclear, pero no a nivel de los complejos del poro, corresponden a la heterocromatina y que contienen los genes que la célula no expresa o aquel material genético que nunca se va a expresar porque no contiene propiamente genes. Bueno, entonces tendríamos la heterocromatina facultativa que tiene los genes que no se expresan, pero que están almacenados y que están plegados, y la heterocromatina constitutiva que es meramente estructural y que no contiene genes propiamente, sino que siempre va a permanecer en forma de heterocromatina. Bueno, entonces se llaman gránulos pericromatinianos, son estas estructuras que tienen un halo claro que vemos aquí alrededor. Aquí tendríamos otro gránulo pericromatiniano, aquí otros dos. Aquí otros dos más. Aquí otro más. En fin, aquí tenemos uno muy claro, ¿sí? Son los gránulos pericromatinianos y corresponden a las moléculas de RNA mensajero. Son la expresión morfológica de la presencia del RNA mensajero, es decir, las moléculas ya maduras, ya procesadas después del splicing o el proceso de maduración o procesamiento del primer transcrito, que es el RNA heterogéneo nuclear o nuclear heterólogo. La expresión morfológica de este primer transcrito corresponde al RNA heterogéneo nuclear y corresponde a las fibras pericromatinianas. Las fibras pericromatinianas entonces van a estar hacia la periferia de la heterocromatina. Mientras que los gránulos también se encuentran en la periferia, pero no tienen forma de filamento, sino que son redondos y se caracterizan por presentar un halo claro alrededor, un halo electroclaro alrededor de ellos. De tal manera que, en principio, las fibras pericromatinianas que se encuentran hacia la periferia de la heterocromatina se tienen que transformar por el proceso de splicing o maduración en gránulos pericromatinianos. ¿Quién va a participar en este proceso de splicing o maduración? Van a ser los gránulos intercromatinianos. Los gránulos intercromatinianos ya no están a la periferia de la heterocromatina, sino que están dispuestos en la eucromatina. Digamos que los gránulos pericromatinianos también se podrían llamar gránulos periheterocromatinianos porque se encuentran a la periferia de la heterocromatina. Y las fibras pericromatinianas igual se podrían llamar fibras periheterocromatinianas, pero para no
acomplejar ya más aún los términos que por sí no son muy sencillos, pues solamente se llaman gránulos pericromatinianos y fibras pericromatinianas. Y los gránulos intercromatinianos pues podrían llamarse gránulos interheterocromatinianos porque se encuentran en regiones entre una porción de heterocromatina y otra que corresponde propiamente a la eucromatina, es decir, están inmersos en la eucromatina. En las células de mamíferos, los gránulos intercromatinianos están agregados, agrupados, y en los invertebrados están dispersos. Pero desde el punto de vista funcional, siguen correspondiendo a los mismos elementos, que son RNAs pequeños nucleares. Los RNAs pequeños nucleares van a participar en el proceso de splicing o maduración. Son también ribonucleoproteínas, pero participan en el proceso de splicing o maduración, es decir, en la transformación de las fibras pericromatinianas, que son el primer transcrito, en gránulos pericromatinianos, que son las moléculas de RNA mensajero ya maduras. Otros elementos que van a participar también en splicing son las fibras espiraladas. Las fibras espiraladas también están constituidas por RNA pequeños nucleares y los RNAs pequeños nucleolares. Estos RNAs pequeños nucleolares generalmente también se ubican, obviamente por su nombre, en el nucleolo, pero pueden formar parte de las fibras espiraladas que, vuelvo a repetir, van a contribuir al splicing o la transformación de las fibras pericromatinianas, que son moléculas inmaduras que corresponden al primer transcrito, en gránulos pericromatinianos que corresponden al RNA mensajero ya maduro. Bien, de tal manera que aquí podemos ver que las fibras pericromatinianas, que son el primer transcrito, se van a transformar por el procedimiento de maduración o splicing en los gránulos pericromatinianos, que es el RNA mensajero propiamente dicho. Y en este proceso de splicing o maduración van a participar los gránulos pericromatinianos, los cuerpos de Cajal y las fibras espiraladas. Este conjunto de ribonucleoproteínas entonces van a ser la maquinaria necesaria para el proceso de splicing o maduración y corresponde entonces, en cuanto a su expresión morfológica dentro del núcleo, a los gránulos pericromatinianos, a los llamados cuerpos de Cajal y a las llamadas fibras espiraladas. Bueno, en esta micrografía electrónica de transmisión podemos observar los gránulos intercromatinianos en esta porción. Parte de la eucromatina, vemos una porción del nucleolo, aquí vemos otra región del nucleolo, y los gránulos, como se observan con una, digamos, tinción, entre comillas, especial, cuando las muestras son sometidas previamente a un procedimiento o un procesamiento de DTA. Bueno, en esta otra imagen vemos del lado izquierdo una imagen habitual de microscopía electrónica sin ningún tratamiento, digamos que por el procesamiento normal. Y del lado derecho, una imagen al microscopio electrónico de transmisión, pero con el procesamiento especial para observar las ribonucleoproteínas. En una imagen normal del microscopio electrónico, las moléculas que destacan corresponden al DNA. No así las moléculas que contienen RNA, como el caso de las ribonucleoproteínas de los elementos figurados intercromatinianos. De manera que si usáramos una imagen normal, un procedimiento habitual para microscopía electrónica, no podríamos ver los elementos figurados intercromatinianos porque están diseñados para el DNA. Entonces, todo lo que es DNA, entre ellos tenemos la heterocromatina, los sitios donde se interrumpe la heterocromatina, que es más electrodensa, que están señaladas aquí con flechas, corresponden a los complejos del poro. Lo que no está electrodenso, lo que está más claro, corresponde a la eucromatina. Aquí tendríamos en la parte central el nucleolo y aquí tenemos el DNA, DNA asociado al nucleolo. Este DNA asociado al nucleolo va a tener los genes de la mayor parte de los RNA ribosomales, excepto la fracción 5S, que como ya sabemos se va a producir en otra región del núcleo, no en el nucleolo, en otra región del núcleo que correspondería a otra porción del nucleoplasma, pero no del nucleolo.
Si nosotros usamos, en cambio, un procedimiento especial a base de DTA, entonces podemos ver cómo la imagen negativa de esta, es decir, lo que aquí se observa electrodenso y que está sumamente marcado, destacado, aquí lo observamos como electroclaro y prácticamente pues no se observa. De tal manera que aquí el DNA pues no se ve con claridad, no podemos distinguir con claridad la eucromatina y la heterocromatina tan fácilmente como en esta otra imagen. Y en cambio, vemos aquí de una manera más borrosa el nucleolo, pero aquí está sumamente destacado, porque el nucleolo contiene en buena medida RNA, contiene una gran cantidad de ribonucleoproteínas. Es de hecho la estructura constituida por ribonucleoproteínas más importantes, más destacadas, más prominentes dentro del núcleo, el nucleolo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos parte del nucleolo, esto también sería parte del nucleolo, y podemos ver entonces ya con claridad algunos elementos figurados intercromatinianos, como los gránulos pericromatinianos, que serían estos que están aquí con flecha, este de aquí, este otro de aquí. Podemos ver las fibras pericromatinianas, que serían estas que están aquí, son pequeños filamentos que se localizan hacia la periferia de la heterocromatina. Podemos ver fibras espiraladas, gránulos intercromatinianos que se encuentran agrupados. Los pericromatinianos generalmente es 1 o 2 y presentan un halo claro o electroclaro alrededor, mientras los gránulos intercromatinianos no, están solamente agrupados y no presentan halos. Entonces así es como se ven los elementos figurados intercromatinianos vistos con una imagen al microscopio electrónico donde se procesó de una manera más específica por medio de EDTA. Bien, ahora vamos a hablar de los cromosomas. Este es un esquema de un cromosoma típico que está formado por dos cromátidas unidas por un centrómero en la parte central. Los extremos de los cromosomas reciben el nombre de telómeros. Entonces vamos a tener aquí una cromátida, aquí la otra cromátida, y estas dos cromátidas son genéticamente idénticas, base por base. Si yo comparo la secuencia de nucleótidos de esta cromátida, voy a encontrar que es exactamente igual, idéntica a la otra cromátida. Por eso estas dos cromátidas que forman un mismo cromosoma completo se les llama cromátidas hermanas. A diferencia de los cromosomas homólogos, que van a codificar para los mismos elementos, para las mismas características, pero de una manera diferente. Es decir, puedo tener en un cromosoma el color de los ojos cafés y en otro cromosoma homólogo el color de los ojos azules. Ambos están codificando para la misma característica fenotípica, que sería en este caso el color de los ojos, pero de una manera distinta. Por eso son cafés o azules. Bueno, entonces tenemos aquí los extremos que corresponden a los telómeros y la parte central o la unión que corresponde al centrómero. Esta es una cromátida hermana, esta es la otra cromátida hermana y todo el cromosoma es un cromosoma completo. Aquí vemos una micrografía electrónica de barrido donde podemos ver el cromosoma, la morfología del cromosoma X y la morfología del cromosoma Y. Podemos observar que la morfología del cromosoma X es mucho más grande que la del cromosoma Y. Así es como se ven los cromosomas al microscopio electrónico de barrido. Podemos ver que es una imagen tridimensional. Mientras que en el caso de las micrografías electrónicas de transmisión, son bidimensionales. Bueno, un estudio que se realiza generalmente en la sangre, en las células de la sangre, es el procedimiento para obtener el cariotipo. El cariotipo no es otra cosa más que el estudio morfológico de los cromosomas. De tal manera que se toma una pequeña muestra de sangre y los cromosomas que se van a estudiar básicamente van a ser de los leucocitos o los glóbulos blancos, ya que los otros elementos figurados de la sangre,
que corresponden en su mayoría a los glóbulos rojos, en el caso de los mamíferos, no presentan núcleo. En el caso de las aves sí, aunque el núcleo es inactivo. En el caso de los mamíferos, los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes no presentan núcleo, de tal manera que no se pueden utilizar para la identificación de los cromosomas. Y las plaquetas son fragmentos celulares que no tienen núcleo tampoco. De tal manera que se van a obtener la sangre y las células de las cuales vamos a estudiar los cromosomas van a ser los leucocitos o glóbulos blancos. Bueno, se toma la muestra de sangre, se pasa a un vial de cultivo y en este vial se va a poner una sustancia que estimula la mitosis de los leucocitos. Se llama mitógeno. Es una sustancia que permite o favorece la proliferación celular por mitosis. Después se van a cultivar un cierto tiempo, se van a centrifugar para obtener las células. Después se va a remover el sobrenadante para aislar particularmente a los leucocitos. Después, en un portaobjetos húmedo, se va a agregar las gotas, finalmente se dejan caer a una altura bastante considerable, más o menos 2 metros aproximadamente, 1,5 metros, 2 metros. Se ponen sobre la superficie, sobre el piso, papel periódico, después se ponen portaobjetos y se van dejando caer las gotas de tal manera que estas gotas reboten y estallen, se rompan sobre los portaobjetos. De esta manera mecánicamente se rompen las células para abrir los núcleos, para separar los núcleos. Se va a eliminar después el fijador. El fijador es una sustancia muy importante que se pone antes del goteo y que va a evitar que ocurra la autólisis, la destrucción total de la célula. Porque si la célula se destruyera por la liberación masiva de los lisosomas, que es propiamente la autólisis, entonces no podríamos estudiar nada, no habría cromosomas, no habría ninguna estructura, ya que las enzimas hidrolíticas pueden destruir todas las biomoléculas de la célula. Entonces, aquí tenemos los sitios donde están los cromosomas, se van a teñir con tinciones especiales, como una de ellas es la tinción de Giemsa o Giemsa, para estudiar la morfología de los cromosomas. Pueden usarse también fluorocromos y esto permite hacer un estudio mucho más detallado de los cromosomas. Esto es un cariotipo, pero teñidos con fluorocromos, de tal manera que pueden identificarse secuencias de los cromosomas, identificar incluso los cromosomas homólogos, los cromosomas heterólogos serían o corresponderían a los cromosomas sexuales, que son el X y el Y. En este cariotipo generado por fluorocromos, podemos identificar, en el caso del humano, pues los 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares se llaman cromosomas autosómicos o somáticos. Son todos los cromosomas excepto los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales solamente son el X y el Y. Y se llaman cromosomas heterólogos o cromosomas sexuales. Mientras que todo el resto, los 22 pares restantes, corresponden a los cromosomas autosómicos. Los cromosomas sexuales, entonces, son el X y el Y. En el caso de las hembras serán XX y en el caso de los machos serán XY. Por convencionalismo, incluso en las hembras, aunque son dos cromosomas X, se llaman cromosomas heterólogos. Por convencionalismo, por referirse a los cromosomas sexuales, aunque son muy similares porque ambos son X. Aquí vemos entonces un cromosoma, una cromátida de un cromosoma completo, nada más una cromátida con fines ilustrativos, y podemos ver que se pueden colorear con colorantes especiales, como es el caso del Giemsa, para formar bandas e interbandas, o sea, regiones que se tiñen de un color más oscuro y porciones que se tiñen de una manera más clara. Podemos tener un brazo
que se llama corto, un brazo largo. Esto va a depender de la posición del centrómero y esto permite clasificar a los cromosomas dependiendo de la posición del centrómero en varios tipos. Cuando el centrómero se encuentra en posición central de los cromosomas, se llaman cromosomas metacéntricos. Entonces, si el centrómero está dispuesto exactamente en el centro, los cromosomas se llaman metacéntricos. Si el centrómero se desplaza ligeramente hacia uno de los lados, se les llama submetacéntricos. Submetacéntricos. Si se desplaza aún más, se llaman acrocéntricos, cromosomas acrocéntricos. Y si el centrómero se ubicara en uno de los dos telómeros, a los cromosomas se les llama cromosomas telocéntricos. En el caso, por ejemplo, de los ratones, todos los cromosomas son telocéntricos, pero en la mayor parte de los mamíferos no. Bueno, entonces en este caso tendríamos un cromosoma que no es metacéntrico porque tenemos un brazo largo, que se llama brazo Q, que es el de abajo, brazo largo, y un brazo corto que se llama brazo P. Brazo corto o P, brazo largo o Q. Y está teñido con una tinción a base de GIMSA o GIEMSA, que se llaman bandas G por la tinción de GIMSA. Podemos ver entonces que cada uno de los brazos, en este caso, por ejemplo, el brazo corto, se divide en varios fragmentos a partir del centrómero, varios segmentos, y a su vez cada segmento tiene bandas e interbandas, y entonces permite ir ubicando los diferentes cromosomas, perdón, los diferentes genes en cada uno de los cromosomas. Claro que para ubicar un gen, que es un pequeño segmento de DNA, dentro de este mar de una molécula enorme de DNA, cada cromátida va a corresponder a una molécula completa de DNA con extremos libres. Para ubicar un gen, pues es como agarrar no sé, un planisferio y decir yo vivo aquí. Entonces, cuando ponemos el dedo en ese planisferio, pues estamos abarcando no solamente la Ciudad de México, sino quizás otros estados o quizás, dependiendo del tamaño del planisferio, pues hasta toda la República Mexicana. Es algo así como decir, pues el gen fulano, ¿verdad?, de tal función está en el P21. Está en el brazo corto del cromosoma número 21. Pero, bueno, permite ubicar por si hay porciones del cromosoma faltantes o que están añadidas. Estas porciones faltantes o añadidas en los cromosomas son alteraciones morfológicas muy gruesas, muy graves, y que corresponden propiamente a mutaciones. Si hace falta, se llama una deleción. Si está de más, se llama una adición, y así sucesivamente. Puede haber inversiones, puede haber translocaciones. Las translocaciones se dan por la ruptura de un fragmento de un cromosoma que pasa a otra porción. Eso es una translocación. Y así. Existen pues diversas alteraciones genéticas que pueden vislumbrarse, que pueden verse a través del cariotipo. En este otro esquema vemos un cromosoma completo. Vemos una cromátida hermana y la otra cromátida hermana unidas por el centrómero. El centrómero también se le llama constricción primaria. Algunos cromosomas, no todos, algunos cromosomas van a presentar esta segunda constricción, que se llama constricción secundaria. La constricción secundaria va a también denominarse como el organizador nucleolar. Constricción secundaria o el organizador nucleolar. ¿Por qué se llama así? Bueno, en primer lugar porque se tiñe con tinciones especiales a base de plata, tinciones argénticas. Y estas tinciones pueden ubicar la constricción secundaria en un cariotipo y corresponde, esta constricción secundaria, particularmente el organizador nucleolar, va a corresponder a los genes asociados al nucleolo. Es decir, el DNA asociado al nucleolo que va a contener la mayor parte de los genes para el RNA ribosomal, excepto la fracción 5S que se produce en otra parte del nucleoplasma, no en el núcleo. Como las dos cromátidas son hermanas, son idénticas una a la otra, por eso tenemos una constricción secundaria en una ubicación, en un sitio específico
de una de las cromátidas y por ende vamos a tener exactamente la misma porción de la cromátida hermana, la que está del otro lado. A estas regiones de la constricción primaria o el centrómero se van a unir una serie de proteínas para formar una estructura trilaminar que corresponde al cinetocoro. El cinetocoro van a ser sitios donde los microtúbulos se van a anclar y que van a permitir durante el proceso de mitosis o meiosis la separación de las cromátidas o los cromosomas completos según sea el caso. Entonces los sitios donde se van a anclar los microtúbulos para poder llevar a cabo la división de las cromátidas o el transporte de los cromosomas completos van a ser los cinetocoros. Aquí tenemos otra imagen donde vemos un cariotipo humano. Y vemos aquí el cromosoma X y el cromosoma Y. Y podemos ver aquellos cromosomas, como es el caso del 14, del 15, del 21 y del 22, que al igual que el 13, que tiene constricciones secundarias u organizadores nucleolares. Entonces siempre, dependiendo de la especie, van a estar en determinados cromosomas, los organizadores nucleolares o las constricciones secundarias. También que podemos saber muy fácilmente, desde un punto de vista morfológico, dónde se encuentra el RNA ribosomal. Siempre va a estar ubicado en los organizadores nucleolares que corresponden a las constricciones secundarias. Bien, entonces aquí vemos el nucleolo y los cromosomas. Los cromosomas generalmente van a estar en forma de cromatina cuando la célula no está en división, cuando no está realizando ni la mitosis ni la meiosis, sino que está en ciertas regiones del nucleoplasma. No al azar, sino en determinadas regiones u ubicaciones del nucleoplasma. En este esquema, es más que esquema, es una imagen tridimensional del núcleo y está definido por colores los diferentes cromosomas que en un núcleo interfásico, no en división, sino en la interfase, por eso se llama núcleo interfásico, de un fibroblasto, ocupan los diferentes cromosomas. No es al azar, repito, sino que tienen una ubicación muy específica. Así está en forma de cromatina, ya sea eucromatina si los genes están expresando o heterocromatina si es un almacén de genes no expresados o heterocromatina constitutiva que es DNA que nunca se expresa porque no tiene propiamente genes pero que cumple funciones estructurales. Entonces los cromosomas aún en núcleo interfásico están en diferentes porciones o segmentos. Estos cromosomas se van a plegar o esterilizar el proceso de división celular, ya sea la mitosis o la meiosis, para conformar los cromosomas como normalmente estamos acostumbrados a verlos, es decir, dos cromátidas unidas por un centrómero y formando los cromosomas completos. Cuando están desesterilizados o descondensados, ocupan estos segmentos o regiones específicas dentro del núcleo. Bueno, en el caso de las hembras, dado que tienen dos cromosomas X, los cromosomas X, uno de ellos de los dos cromosomas X se van a inactivar. Y a esto se le conoce como la inactivación del cromosoma X o leonización. Se llama leonización porque fue descubierta por este fenómeno, fue descubierto por una investigadora llamada Mary Lyon. Y entonces, en su honor a este proceso de inactivación de uno de los dos cromosomas X que ocurre al azar, se le denomina leonización. En el caso de las hembras, de las gatas, la inactivación de uno de los dos cromosomas X está relacionado con el color del pelaje. De tal manera que en la hembra se observan estos parches de color, tanto negro como de color café o anaranjado, y este pelaje se le llama concha de tortuga. De tal manera que observamos una gatita o un gato, ¿verdad? Con este pelaje y pues sabemos inmediatamente que se trata de una hembra. El cromosoma X es indispensable para la vida. De tal manera que en el caso de los machos no se puede
inactivar el único cromosoma X que existe, porque, vuelvo a repetir, es indispensable para la vida. En el caso de las hembras, pues dado que tienen dos cromosomas X, pueden inactivar uno de esos dos cromosomas y no pasa nada. Y esta inactivación, en el caso de las hembras, de las gatas, está relacionado con el color del pelaje. De tal manera que este conjunto de células que forman estas manchas de color negro o estas de color café o anaranjado corresponden a un conjunto de células pigmentarias que inactivaron uno de los dos cromosomas X y de manera azarosa. Indican. Esto que está sucediendo en las células que producen la melanina, las células epiteliales, también va a ocurrir en todas las células del organismo. Podríamos ver parches, por decirlo de alguna manera, en el riñón, en el hígado, en el cerebro, en todos los órganos, porque las células que forman estos órganos están inactivando de manera azarosa algunos de los dos cromosomas X de los que están constituidos. Eventualmente, de manera, digamos, un tanto extraordinaria, pueden observarse algunos machos que tengan esta misma coloración de parches, este pelaje concha de tortuga. ¿Por qué razón? Pues porque tienen un defecto genético y en ese caso estos machos presentan dos cromosomas X además del cromosoma Y. Esto se le llama trisomía. Cuando en lugar de haber el par de cromosomas normales hay tres cromosomas, a esto se le llama trisomía. Y entonces serían individuos que tienen dos cromosomas X y un cromosoma Y. Pero en condiciones normales, en un frotis sanguíneo, aquí vemos los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, y aquí vemos un leucocito, específicamente corresponde a un neutrófilo. Los neutrófilos se van a caracterizar, en el caso particular de las hembras, por presentar un cromosoma X, uno de los dos cromosomas X inactivado, formando una estructura peculiar que se llama palillo de tambor o corpúsculo de Barr. Se le llama palillo de tambor o corpúsculo de Barr. Entre comillas, palillo de tambor, ¿verdad? Porque obviamente aquí no cabe ningún palillo de tambor. Tiene la forma de una especie de palillo de tambor. Bueno, es esta estructura anexa, ¿sí?, que es el cuerpo de Barr. Entonces, en condiciones normales, si no hay trisomías o alguna alteración, otra alteración genética, pues solamente el palillo de tambor o el corpúsculo de Barr en los neutrófilos solamente corresponderá a las hembras, de tal manera que sin necesidad de alguna otra información y en condiciones normales, al observar esta estructura en un frotis sanguíneo, podemos asegurar, ¿no?, salvo que haya alteraciones genéticas, que la muestra proviene de una hembra. Bueno, aquí tenemos entonces los cromosomas ya en un proceso de división mitótica o división meiótica, en donde la cromatina se va a condensar para formar los cromosomas completos, como aquí vemos. Vemos aquí en este ejemplo un par de cromosomas completos, que sería un par de cromosomas homólogos, pero en el caso, perdón, 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares serían los cromosomas autosómicos y un par que correspondería a los cromosomas heterólogos, ¿sí?, o cromosomas sexuales. Entonces aquí tenemos la participación de estos cromosomas tanto en el proceso de mitosis como el proceso de meiosis. Ya en su momento vamos a hablar de cómo ocurre esta división y esta disposición específica de los cromosomas en un caso o en otro. Pero debe quedar claro en este momento que las células que van a llevar a cabo la mitosis son la mayor parte de las células del organismo que se llaman células somáticas. Todas las células del organismo, bueno, que llevan a cabo mitosis, porque hay células en el organismo que habitualmente o en condiciones normales o nunca llevan a cabo la mitosis, pero generalmente todas las células del organismo que llevan a cabo la mitosis, pues van a ser células somáticas, mientras que el resto de las células que no llevan a cabo la mitosis, sino la meiosis,
son las células germinales. Las células germinales son las células precursoras de los gametos, es decir, de los óvulos o de los espermatozoides. De tal manera que la meiosis solamente se observa en las células que van a llevar a cabo, o más bien que corresponden a células germinales, o sea, células precursoras de los gametos, óvulos o bien los espermatozoides. Y la mitosis se realiza en las células somáticas, que corresponde a la mayor parte de las células del organismo, excepto obviamente las células germinales y también excepto las células que normalmente o nunca llevan a cabo la mitosis. Por ejemplo, el caso de las neuronas, la mayor parte de las neuronas no llevan a cabo mitosis. Hay algunas células del sistema nervioso central donde se ha descubierto que sí llevan a cabo procesos de regeneración y de mitosis, pero es un porcentaje y una población muy pequeña de células. Hay otras células que están en constante multiplicación, como es el caso de las células sanguíneas, las células intestinales, las células de la piel, en fin. Entonces, obviamente, llevarán a cabo procesos de mitosis de una manera mucho más rápida y eficiente. Sin embargo, las células que llevan a cabo los procesos de mitosis, pues estarán de una manera más acelerada, más frecuente, estarán sujetos, serán más vulnerables a que haya alteraciones en los mecanismos de regulación, y a partir de esas células que llevan a cabo la mitosis de manera constante, muy frecuente, pues pueden generarse tumores, y entre ellos los tumores cancerosos. Bueno, también en los extremos de los cromosomas van a existir en algunos tipos celulares, principalmente en las células troncales, en las células de la línea germinal, una enzima que se llama la telomerasa. La telomerasa va a extender los extremos de los cromosomas, es decir, los telómeros, porque normalmente en las divisiones mitóticas, en cada división mitótica se va a ir acortando el telómero. De tal manera que en un momento dado ya la célula no puede multiplicarse más por mitosis porque no puede darse el lujo de perder el telómero. ¿Qué es el telómero? Es una secuencia de nucleótidos que está repetida n veces en los extremos de los cromosomas. Y esta secuencia repetida le está indicando a la célula que los cromosomas están completos y que lo que está ahí es el extremo del cromosoma. Si eventualmente se perdiera el telómero, que normalmente no sucede porque antes de que se pierda el telómero, la célula muere por apoptosis, un tipo de muerte celular programada y selectiva. Si perdiera el telómero, entonces la célula ya no sabría cuál es el extremo, y inferiría que el cromosoma fue partido a la mitad o en un extremo, en un segmento, y entonces tendería a unir los cromosomas. Y esto formaría alteraciones, aberraciones genéticas muy importantes. Por esa razón, la célula normal pues no puede perder el telómero, y aunque no exprese la telomerasa, ¿verdad? Porque en cada división mitótica se va perdiendo, se va haciendo cada vez más pequeño el telómero, pues entonces tiene un número definido de multiplicaciones mitóticas que se conoce con el nombre de índice de Hayflick. Entonces, el índice de Hayflick lo que indica es el número de multiplicaciones mitóticas máximo que puede darse en un organismo en particular. El índice de Hayflick varía de una especie a otra. Pero en ciertas células, como es el caso de las células troncales, de las células de la línea germinal y desafortunadamente también en las células cancerosas, pues existe esta enzima, la telomerasa. La telomerasa entonces va a extender el telómero y entonces ya no va a implicar o ya no va a importar el número de veces que la célula se multiplique por mitosis. La presencia de la telomerasa hace que las células sean inmortales, por decirlo de alguna manera. En el caso de las células cancerosas, pues o están inmortalizadas. En el caso de las células troncales, son células fisiológicas normales que participan en los procesos de reparación y regeneración tisular, y que por esa razón se mantienen de manera indefinida toda la vida del organismo, dispuestas siempre a poder realizar estos procesos de regeneración o de reparación. En el caso de las células germinales, pues por su proceso en la participación reproductiva, que es desde el punto de vista biológico muy relevante. De hecho, digamos que el ciclo de vida normal está diseñado para que las células
o los organismos puedan perpetuarse a través de las siguientes generaciones, pues se requiere de la participación de la telomerasa. Y en el caso de las células cancerosas, la telomerasa pues tiene un efecto detrimental, dañino para el organismo porque las células se pueden perpetuar, son inmortales. De tal manera que algunas estrategias en contra del cáncer están diseñadas o quieren ser probadas para inhibir a la telomerasa, con lo cual la célula tendría un límite de vida finito. Y esto implicaría que la célula perdería su inmortalidad y que por ende no se podría multiplicar también de manera indefinida. Bueno, esta fue la literatura consultada en esta plática y con esto damos concluida esta sección. Muchas gracias por su atención.